de cuerda, alabadle con aplausos, alabadle con gritos de júbilo. Amén. Y eso hemos venido en esta tarde, Sí, Señor, a Señor. adorarte, a bendecirte. Queremos que tú tomes tu lugar en nuestras vidas. Queremos darte tu tiempo. Queremos, Señor, tener comunión contigo. Queremos conocerte, habitar en tu presencia. Queremos contemplar tu santo rostro y mirarte en la hermosura de tu santidad. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú me ayudes, Padre. Yo te necesito tu gracia, Señor, para poder explicar, Padre Celestial, la palabra eterna del Dios vivo, Señor. Oh, mi Dios y mi Rey, tu palabra dice que la santa palabra fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios y que solo a través de la inspiración del Espíritu Santo de Dios puede ser compartida, puede ser entendida, puede ser explicada. Por eso yo llamo al Espíritu Santo en esta hora a este lugar para que me ayude, Señor, en la tarea de predicar la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que mejor vamos a cerrar la ventana porque hacen mucha. Aprendemos el punto de moda. Siempre que estamos orando pasa una moto. Arriba, déjala arriba un poco. Sí, pero yo creo que igualito va a entrar. Porque si abro, Sí, sigue entrando el sonido. pero por lo menos una hay que dejar abierta para que circule aire, porque si no nos ahogamos. Déjala abierta arriba una y ya. Por eso. Aquella, porque estas no se pueden jalar. Ya. ¿Tienes ahí la Biblia, verdad? ¿Ah? Si tienes ahí la Biblia, búscame el número, capítulo 21, por favor. ¿Puedo tomar esa que está debajo? Ah, Sí. sí, claro. ¿Número qué? 21. Ah, esa es nueva versión internacional, te va a ayudar, ¿no? Te va a ayudar. No, esa es Reina y Valera. Ah, ¿esa es Reina Valera? Sí. Ah, ya. ¿Número 21 qué? Número 21, ya te voy a decir, Pero en el móvil también, ¿no tiene el móvil? No, tiene que Sí, te la tengo que presentar. Sí. Al principio, mi amor, está ahí. Al principio. Sí, después está. Es el tercer libro. Sí, es el tercero. Levítico y De después. todas maneras, si quieres, ella la va a publicar. Sí, ya la voy a poner ahí. La va a poner ahí. Eso, pero ahí la tienes para leer. ¿Qué versículo? Oh, Jesús, ¿dónde está eso? Me recordaba que era el número 21. Vamos a ver. Dice versículo 35. No, o sea, que quiere decir que el capítulo 21 tiene 35 versículos. Versículos. Gloria a Dios. Capítulo 21, verso 4. Dice el sábado todo de... Ahora todo eso. Capítulo 21, verso 4 al 8. Número 21. ¿Es este? ¿Papá? Ah, ¿Es ese? no, pero es lo raro que me está dando. Ah, aquí está. De 4, el 4. 21, 4, ahí está, ya lo vi. ¿Es este? Entonces. Sí, 21, 4. Números 21. 4. Lo que pasa es que ese es NBI. Tengo que cambiar la versión. Perfecto. El comité NBI. No, no es escoger, es la que trae. Por defecto. Mira. No pasa nada. Hala. Mira, tiene hasta la tabla periódica. Yo lo primero que vi pensé que iba a dar la periódica, en serio. La tabla periódica. Igualito, mira. Aprovechen. Vale, versión. No, eso no. Ah, Si no. Espera, ya no importa, deja esa. ¿Segura? Y leemos las dos versiones, leemos las porque dos sí, versiones. porque son Vale. interesantes leerlas las Ok. dos. Ven, Mira, aquí pues. está Reina Valera. Ok, dale. Reina Valera es la mejor para Pincha. Pínchale, manito. Vale, creo que ahora sí debería estar Reina Valera. No. No pasa nada. No importa. Déjalo, déjalo. 21, 4. Venga. Listo.
Ok, dice, después partieron del monte Or, está hablando del pueblo de Israel, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, que era el maná que Dios les enviaba. ¿Vale? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, diga, y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Bueno, aquí nosotros, la historia de la humanidad tiene como un descalabro, ¿no? Porque cuando Dios crea a Adán, cuando Dios crea a Eva, Sammy, déjalo el versículo que estaba, mi amor, por favor. Ya está. Ya la puse en Reina Valera 1900, ¿qué? 60. No vas a poner a 1800, por favor. Vale, cuando Dios crea a Adán y a Eva, los crea de una manera perfecta, en un mundo perfecto, ¿ok? Y todo a su alrededor era amor, paz, gozo, benignidad, confianza, bondad, templanza, dominio propio, justicia. Todo era un reino de luz, ¿ok? Y la paz reinaba y gobernaba porque la justicia de Dios era el gobierno de la tierra. Pero en un punto ellos deciden desobedecer a Dios. Y cuando desobedecen a Dios, entra el pecado. Pero yo quiero hablar hoy de que no solamente entra el pecado a la humanidad, sino que entra el pecado en el ADN del ser humano. ¿Vale? En el ADN, en los átomos, en los genes del ser humano, en los cromosomas del ser humano, se incrusta el pecado. Y te voy a demostrar bíblicamente por qué yo pienso eso. Ahora, para darte una imagen de lo que sucedió en ese lugar, cuando Adán decide tomar el fruto prohibido de manos de su mujer y decide por voluntad propia comer del fruto, porque Eva fue engañada por la serpiente, pero Adán no. Adán comió porque quiso desobedecer a Dios. Porque la mujer lo convenció. El hombre es la cabeza y la mujer es el cuello. Entonces, ¿qué pasa? Que él toma la decisión, toma la determinación y come y desobedece a Dios. Sus ojos son abiertos, pero en ese instante sucede algo. El pecado se funde literalmente en el espermatozoide del hombre, ¿vale? Se funde en el ADN, en su esperma, se funde allí con el hombre, ¿vale? ¿Qué sucede? Que cuando el hombre, después de haber pecado y después de que es echado al desierto, vivía en un Edén, recordemos que vivía en un Edén, donde habían ríos, donde habían árboles, donde había vegetación, donde todo era paz, amor, confianza, bondad, y es expulsado de ese Edén y es lanzado al desierto. Dice la Biblia que Adán se llega a su mujer en intimidad y engendra a Caín, que es su primer hijo, ¿vale? Y luego engendra a Abel. Ahora, ¿qué podemos ver en ellos? Podemos ver en ellos cómo el pecado se incrusta en su ADN y ellos reciben de Adán la naturaleza de pecado. ¿Vale? ¿Cómo lo sabemos? Porque finalmente
Caín, por envidia, termina asesinando a su hermano Abel. Y allí es cuando se revela el resultado del pecado. ¿Ok? El resultado del pecado no es más que una vez que el pecado es engendrado y es dado a luz, da a luz muerte. Siempre el resultado del pecado es la muerte. No hay otro camino, es el mismo camino, ¿vale? Entonces, tenemos un problema. Hemos heredado la naturaleza de nuestros padres. Y nuestros padres de sus padres, y sus padres de los padres de los padres de los padres, hasta Adán. Resulta ser que Adán le transmite el pecado a Caín y Abel, Caín le transmite el pecado a su generación, y ese pecado nos alcanza a nosotros. De tal manera que nosotros, cuando nacemos, cuando salimos del vientre de nuestra madre, ya salimos con la semilla o con la simiente o con la naturaleza del pecado. ¿Vale? Romanos capítulo 5, verso 2. El ser humano tiene una naturaleza caída de delante de Dios. Así como caímos del Edén y fuimos echados del Edén al desierto, de la misma manera, cuando el ser humano hereda el pecado de Adán, heredamos una naturaleza caída de la presencia de Dios. Lo pongo a leer en pantalla para agilizar un poquito, si quieren, porque tengo varios versículos bíblicos. Si quieres puedes ir dejando en la recámara Santiago 1:15. No puedo. Ah, no puedes, vale, ok. Yo sí lo puedo. Vale, Pero ya perfecto. te lo memorizó. Santiago 1:15. Memoriza Sí. lo que está diciendo, mi amor, que es la mente nueva. No, claro. No tan nueva, mi hermana la tengo nueva. Ajá. Porque se amarillo. Lo estás buscando, hombre. Claro, tiene que aprender a buscarlo, está casi en lo suyo. Está después de los primeros Mateo, evangelios, Marcos, después de Lucas, Hechos. Juan, Hechos, Romanos. Ah, ese no. Después Mateo, de Marcos, Hechos. Lucas, Juan, se hicieron. Está muy adelante. Yo. Sí, se lo saben de memoria. Casi. Sí. Que Romanos capítulo 5. Cinco. Verso 12. A 12, Sandy. 12 a 12, no Ah, 12. 12. Yo escuché 12. Romanos capítulo 5, verso 12. ¿Listo? Ujú. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, se refiere a Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ujú. Tú, yo, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestras abuelas, ellos heredaron, o todos nosotros hemos heredado el pecado de Adán. Entonces tú me preguntarás, ¿cuándo nosotros pecamos, Luisela? ¿En qué momento nosotros pecamos? ¿En qué momento somos destituidos de la gloria de Dios? ¿Cuando hicimos nuestra propia maldad? ¿O cuando dijimos nuestra primera grosería? ¿O cuando le lanzamos la primera piedra al niñito que teníamos enfrente? Nosotros ya pecamos. ¿En quién? En Adán. Y ahora, yo voy a dejar una pregunta en el aire, que la pregunta se va a responder casi al final de la palabra. Y es, ¿acaso no es injusto Dios en hacernos heredar un pecado del cual nosotros no fuimos testigos? Yo no tuve la oportunidad de decirle a Adán, oye Adán, no lo hagas, no peques contra Dios, vas a lanzar a la humanidad por el caño. O sea, yo no tuve la oportunidad de hacer nada, yo no me pude defender. Por lo tanto, cuando él pecó, él me arrastró consigo al pecado, porque yo adquirí su naturaleza caída de delante de Dios. Santiago capítulo 1, verso 15. Más adelante. Pero no solamente nosotros heredamos el pecado de Adán. Uno dice,
nosotros no solo heredamos el pecado de Adán, sino que nosotros mismos tomamos nuestras propias decisiones y decidimos pecar contra Dios. No solamente heredamos el pecado de Adán y la naturaleza caída de Adán, sino que nosotros por nuestras propias cuentas tomamos la decisión de pecar contra Dios. ¿Qué es pecar? Quebrantar su ley, desobedecerle, errar al blanco, fallar en alcanzar la ley de Dios. ¿Vale? Eso es pecar. Santiago capítulo 1, verso 15. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vale. Ok, aquí tenemos entonces palabras un poco raras que nosotros normalmente no usamos en nuestro argot popular. Y dice, entonces, la concupiscencia. ¿Qué significa concupiscencia? Concupiscencia significa un fuerte deseo que me domina y me arrastra a hacer lo malo. Concupiscencia significa un fuerte deseo que me domina y me arrastra a hacer lo malo. ¿Sabes? Es como cuando saca a pasear el perro y cuando el dueño saca a pasear el perro y es el perro que pasea al dueño. Así es la concupiscencia. Así se porta la concupiscencia. La concupiscencia es por lo cual, o sea, cuando nosotros cedemos a nuestras pasiones desordenadas, cuando nosotros cedemos a nuestro ego, cuando nosotros cedemos, es concupiscencia. Y entonces empezamos a maquinar y empezamos a darle vuelta en la mente. Oye, esa mujer está bonita. Yo estoy casado, pero la mujer está bonita y me gusta. Y oye, y empiezas a calcular cómo le entro, cómo le caigo, qué le digo, cómo lo cuadro, y entonces empiezas a maquinar. Y entonces hay una concepción, se engendra el pecado. ¿Ves? Como cuando un varón engendra un bebé, ¿ok? Y entonces ya allí ha sido engendrada la simiente, la semilla, la esperma de pecado. ¿Y qué pasa? Que en un punto concibes, das a luz el pecado. Y cuando el pecado se da a luz y es consumado, entonces la Biblia dice que da a luz muerte. ¿Ok? O sea, el pecado trae consigo la muerte. Cuando el ser humano consuma el pecado trae consigo muerte. Trae consigo no solo muerte, trae consigo enfermedad, pobreza, trae muerte, trae confusión, trae angustia, trae desesperación, ¿ok? Trae el famoso y el popular estrés, etc. ¿Vale? Entonces, dos puntos importantísimos. No solamente heredamos la naturaleza caída de Adán, por lo cual una vez al nacer ya nosotros pecamos en Adán, aunque no hayamos hecho nada malo, pero además de eso, nosotros arrastrados por nuestras pasiones desordenadas, nos dejamos llevar por ellas y arrastrados por ellas, pecamos contra Dios. ¿Qué consecuencias nos traen no solo haber heredado el pecado de Adán, sino que haber consumado el pecado nos da como resultado un corazón rebelde a Dios? ¿Vale? Romanos capítulo 8, versos 6 al 8. Romanos capítulo 8, verso 6 al verso 8. Vale. No, está para el otro lado, Está por ahí por donde tiene el dedo. ¿Por tiene el dedo? Sí, por ahí. Sí. ¿Qué libro está? Hebreo Santiago. Para atrás, para la izquierda. Allá. Hebreo, Santiago. Está cerquitica de Santiago. Hechos. Juan. Más adelante de Hechos. Es el siguiente libro de Hechos. Romanos.
Romanos, capítulo 8, versos 6 y verso 8. Vale, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Se acuerdan cómo empezamos? Diciendo que nunca le damos el espacio al espíritu para que el espíritu pueda conectarse a Dios y alimentarse del Señor. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad, y esa es la palabra clave. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden, no tienen la capacidad de agradar a Dios. No pueden. Su naturaleza es una naturaleza caída, ¿vale? No pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros heredamos el pecado de Adán, y cuando nosotros consumamos el pecado por nuestra propia cuenta, ¿qué tenemos como consecuencia? Un corazón que está en enemistad contra Dios. Aborrece. El corazón aborrece a Dios. No me quiero acercar a Dios. Me fastidia Dios. ¿Me entiendes? Me aburre el Señor. No quiero saber nada de Dios. Eso revela un corazón en rebelión contra Dios. No solo por haber heredado el pecado de Adán, sino también por mi propia rebelión y haber ejecutado y practicado el pecado. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Oye, de repente me entra así como una chispa y yo digo, oye David, quiero cambiar. Quiero hacerlo bien. Y emprendo una lucha contra el pecado. Quiero hacerlo bien. Pero ¿qué sucede? Tengo una naturaleza. Como el pez no puede ser sacado del agua. Puede ser sacado del agua un momento, pero luego se está ahogando, se está muriendo. No puede porque su naturaleza es estar debajo del agua. Bueno, digamos que estar debajo del agua es estar en pecado, ¿vale? Entonces, el pecador, el que practique el pecado, no puede estar fuera del pecado porque se asfixia, porque su naturaleza es el pecado. Gracias. Y aquí lo dice claramente. Aquí dice, Romanos, vamos un capítulo atrás, Romanos capítulo 7, verso 18 y verso 19. Entonces, a pesar de que yo me esfuerzo, de que quiero hacerlo bien, de que quiero arreglar mi vida y de que quiero empezar a hacer cosas buenas y no quiero hacerlo malo, Romanos capítulo 7, verso 18 al 19, el apóstol Pablo hablando dice, porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, no puedo hacerlo. Porque acabamos de ver que dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, aunque la persona quiera dejar el cigarrillo, no puede. Aunque la persona quiera dejar la pornografía, no puede. Aunque la persona quiera dejar de mentir, no puede. Aunque la persona quiera ser fiel, quiero ser fiel. No quiero ver esas chicas en Instagram, pero no puede. Aunque lucha, pero no puede. Lo que hace es nadar en la orilla sin avanzar. No puede. Porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ok, ahora quiero que vayamos a Isaías 64, verso 6. Centro está. Ajá. Isaías capítulo 64, verso 6. 64, no, pusiste 66. Vale. Ok, mientras lo buscan, yo les voy contando esto. 64 versos. 64, verso 6.
¿Qué pasa? Que entonces empieza una lucha. Un día me porto bien, otro día me porto mal. En la mañana estoy adorando a Dios y en la tarde estoy pecando contra Dios. A la tarde estoy obedeciendo al Señor. A la noche estoy haciendo lo malo. ¿Me entiendes? Estoy oyendo lo que no tengo que oír. Estoy diciendo lo que no tengo que decir. Estoy haciendo lo que no tengo que hacer. La palabra de Dios dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Entonces, vivo en un constante remordimiento. Me siento mal todo el tiempo, me siento frustrado, me siento que me esfuerzo y nada me sale bien, nada de mis esfuerzos valen la pena, nada da resultado. Y digo, bueno, pero al final llego a la conclusión y digo, bueno, pero yo no soy tan malo. Claro, si te comparas con Hitler, que mató a 11 millones de personas, tú eres un pan de Dios. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa? Isaías, capítulo 64, verso 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y como todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Yo no sé si ustedes saben que aquí la palabra trapo de inmundicia eran los trapos que utilizaban las mujeres para detener la menstruación, el periodo. Y esos trapos eran llenos de sangre y imagínate, o sea, a lo que está, con eso lo está comparando el Espíritu de Dios. Nuestra justicia. No, pero yo ayudo al pobre. No, pero yo pago mis impuestos. No, pero yo no robo a nadie. No, pero es que bueno, es una mentirita blanca lo que yo dije. No, pero lo que pasa es que, bueno, una miradita no hace daño. ¿Me entiendes? ¿Ves? Bueno, sí es verdad, yo aborrezco a mi vecino, pero es que él se lo merece. ¿Me entiendes? Bueno, la Biblia no dice ojo por ojo, diente por diente. ¿Me explico? Entonces empiezan las excusas. Pero al final, todo el esfuerzo que el ser humano hace por justificarse, todo es un trapo de inmundicia delante de Dios. No sirve de nada, no te llevan a ninguna parte. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos sobornar a Dios con nuestras buenas acciones. No hay manera de que tú le dobles o de que tú le partas el brazo a Dios. No lo puedes sobornar. No le puedes decir, bueno, pero yo hice cosas buenas también. Imagínate que un asesino se presenta ante un juez y el juez le dice, te condeno por homicidio. Y él le dice, oye, pero yo le daba dinero a los pobres. Oye, pero yo ayudaba a las viudas. Oye, pero yo hacía esto y hacía lo otro bien. Y le va a decir, eso está bien, pero yo no te estoy juzgando por las cosas buenas que tú hiciste. Yo te estoy juzgando por tu maldad. Yo te estoy juzgando por tu pecado. Por eso es que te estoy juzgando. Entonces, ¿qué pasa? No importa lo bueno que el hombre haga, no puede llegar al estándar de Dios. Hemos pecado en Adán. Antes de nacer ya éramos pecadores. Nosotros mismos tomamos la decisión de pecar. Heredamos un corazón rebelde contra Dios. Y no importa ningún esfuerzo que tú hagas, no puedes ser salvo. No puedes. ¿Qué genera todo esto? Una relación rota. Nuestra relación, Isaías 59:2, nuestra relación con Dios está rota. ¿Por qué nuestra relación con Dios está rota? Más rápido que lo vayas a morir. 59. Perdón. Isaías 59:2. ¿Por qué nuestra relación con Dios entonces está quebrada? Porque hay un muro delante de nosotros y Dios. Ya dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Una pregunta, ¿qué son iniquidades? Las iniquidades son pecados repetidos y repetidos y repetidos que se hacen costumbre en ti y son pecados que de normalmente heredamos de nuestros padres. Por ejemplo, el alcoholismo,
lo heredamos de nuestros padres y nosotros se los transmitimos a nuestros hijos y a los hijos de los hijos y a los hijos de los hijos de los hijos. Entonces hay toda una generación de alcohólicos, hay toda una generación de asesinos, hay toda una generación de rebeldes contra los padres, hay toda una generación de adúlteros, de fornicarios, de promiscuos, de adictos a la pornografía, etc. Esos son iniquidades. Efesios capítulo 2, verso 12. Yo creo que Efesios capítulo 2, verso 12 nos permite entender la conclusión del tema. Yo puedo decir en Efesios capítulo, está casi al final, Efesios. Capítulo 3, versículo. Capítulo 2, verso 12. Efesios capítulo 2, verso 12. La tabla periódica. Sí. Dice, vamos a esperar a David. Tú puedes, David. No le estamos metiendo presión, David, tranquilo. No, mira, pues. Vaya, A ver. Después de Romanos. Ah, pero bueno, si uno aprende a Mira, manejar la Biblia. Romanos, Efesios. Romanos, Corintios y Gálatas. Mira, Romanos, primero de Efesios Corintios, está segundo de después Corintios. de Primera, Segunda de Corintios, Gálatas y Efesios. antes de Sí, es Filipenses. verdad. Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas y Tiene que Efesios. estar al final. Acá para empezar los libros. Yo sé que está al final en la parte de abajo. Ay, yo hablaba así antes. En la parte de Yo abajo. sé que ahí dice tal cosa, está al final, pero la parte de abajo sí, no me acuerdo. Efesios capítulo 2, verso 12. Ya lo encontré. ¿La encontraste? Gloria a Dios. Dice, estabais sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la conclusión. 12. Esa es la conclusión. Estábamos sin Dios, no teníamos esperanza, no había oportunidad, no había capacidad, nadie podía hacer lo bueno, todos se descarriaron, todos se desviaron a una, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspide hay debajo de su lengua. Entonces, todos se descarriaron a una. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos hicieron lo malo, por lo cual todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué concluye Efesios capítulo 2, verso 12? Que estábamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Otra parte dice, muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Vale? Romanos capítulo 6, verso 23. Voy a ir con el televisor para agilizar porque todavía no queda. 16. 6, 23. Ajá. Romanos capítulo 6, 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y de qué muerte está hablando? ¿De qué muerte está hablando aquí? La segunda muerte. La primera y la segunda. La segunda y la primera. Está hablando de la segunda muerte. Es verdad que el ser humano muere físicamente a su tiempo, ¿vale? Pero va a llegar un día en donde nos vamos a tener que enfrentar a la eternidad. Va a llegar un día en donde nuestras horas, nuestros minutos y nuestros segundos se van a acabar. Se van a acabar. Y ese día, goodbye Charlie, no hay más oportunidades. Mira, me encontré a la madre de uno de mis clientes hoy, que la invité por cierto a la reunión, y la madre de Baudilio. Estábamos conversando de Baudilio y ella me dice, mira, Baudilio cambió mucho, me dice, en su adolescencia. Él estaba en el bachillerato y estaba saliendo con una chica. La chica era testigo de Jehová, me cuenta ella. Y bueno, un poco se interesó por las cosas de Dios y no sé qué y tal. Un día, estoy hablando de una chica adolescente. Adolescente. Iba cruzando la calle, no se dio cuenta que venía un coche a 1000 por hora. Era otro adolescente que le había robado el coche a su madre
y antes que su madre llegara a casa venía hecho polvo. ¿Por qué? Quería llegar antes que la mamá. No vio que la chica estaba cruzando el paso de cebra y la arrolló. ¿Sabe lo que me dice? Le dio tan fuerte, Luis, me dice, que la mandó a un árbol a la muchacha. La bombió hasta un árbol y quedó muerta de insofacto. Entonces tú dime a mí, tengo 13, tengo 14 años, estoy en la flor de la vida, tengo 15, tengo 16, tengo 17, ahora es que me queda vida por delante, tengo 20, tengo 21, tengo 25, tengo 30, estoy en la flor de la vida. Nadie sabe cuándo va a llegar su hora. Y se va a tener que enfrentar a una eternidad sin Dios. Vale. La paga del pecado es la muerte. Esa va a ser la paga, esa va a ser la condena. Cuando lleguemos delante de Dios, habiendo quebrantado la ley de Dios, y nos paremos delante del trono de Dios y digamos, Señor, pero no era tan grave lo que yo hacía, Señor, no era tan grave. Era una tontería, solamente le di un corazoncito a esa mujer desnuda que estaba en las redes sociales. Dios le va a decir, esa persona le va a decir, para que tú entiendas lo grave que era, yo te pago con la muerte. Yo te pago con la muerte. La muerte es tu paga por el pecado que has cometido. Entonces, ¿qué significa la muerte? Quiero leer Apocalipsis 20, 14, 15. Antes de pasar a la idea de qué es la muerte. Apocalipsis, capítulo 20, verso 14 al 15. ¿Lo tenemos? Sí. Perfecto. Dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, o la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo me inscribí. En serio, te lo vas a decir. Apegado. Sí, no. Y yo Bueno, digo, esa es una buena pregunta. Señor, cuidado, me borra, le digo yo. Es como una broma. Una broma. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo me inscribo en ese libro? ¿Y quiénes están inscritos en ese libro? ¿Y cómo es el proceso de inscripción? Esa es una buena pregunta. ¿O cómo sé que estoy inscrito? ¿Cómo sé que estoy inscrito en el libro de la vida? Ahora, no todo termina ahí. No todo muere ahí. Hay una solución. Dios nos dio una solución. Dios nos dio el antídoto a la naturaleza caída y al pecado. ¿Cuál es ese antídoto entonces? ¿Qué pasó? La serpiente. ¿Qué pasó con la historia de la serpiente? Moisés, Dios le dijo que levantara una serpiente, que todo el que mirara a la serpiente y que todo el que pusiera sus ojos en esa serpiente viviría. ¿Cuál era la serpiente que estaba matando al pueblo de Israel? Las serpientes ardientes son la representación del pecado, son la representación de la rebelión, son la representación de la maldad, son la representación de la iniquidad. Entonces, esa serpiente ha mordido tu vida. Y esa serpiente ha inyectado el veneno en tu vida. ¿Y cuál es la paga? O sea, ¿cuál es lo único que te resta recibir? La muerte. No hay otra solución. Pero Dios le dijo a Moisés, levanta una serpiente en un asta, una serpiente de bronce. Y todo el que pusiera su mirada en esa serpiente llega a alcanzar a la vida. Bueno, Isaías capítulo 53, verso 5. Mientras lo buscan, ¿qué pasa? Que Jesús es la respuesta, es el antídoto
al ¿Isaías pecado. qué? Isaías capítulo 53, verso 5. Isaías es el antídoto, Jesús es el antídoto al pecado. Isaías 53, 5. Isaías. Más, ¿ya? ¿Lo tienes? Ok. Ok, ¿lo tienen? Amén. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros hemos sido curados. ¿Vale? ¿Qué sucede? Entonces, Jesús muere por nosotros. ¿Vale? Levítico capítulo 6 dice que en la sangre está la vida. Quiere decir que el hombre debe derramar su sangre para morir. ¿Vale? ¿Qué pasa? Cristo derrama la sangre por nosotros. ¿Y cómo es posible que si Cristo es un humano pueda derramar su sangre por nosotros? Porque Él es hijo de José, ¿no? Y hereda el pecado de José. ¿Sí o no? No. El hijo de José. No, ¿verdad? ¿Seguro? Segurísimo. Estoy viendo de quién se está durmiendo. No son amigos, pero eso no despertó. No. David, ajá. Entonces, si José, que tiene la misma semilla de pecado de Adán, porque él heredó de su padre el pecado de Adán, y engendra a Jesús, entonces Jesús nacería con el pecado de Adán. Y si Jesús nace con el pecado de Adán, entonces, ¿qué dice la palabra? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios y todos los que pecaron tienen que morir por su pecado. O sea, ¿cómo tú pagas tu pecado? Muriendo, tú tienes que derramar la sangre. Tú y yo somos un reo de muerte, ¿vale? Somos un reo de muerte. Tenemos que derramar la sangre por dos razones. Porque heredamos el pecado de nuestros padres y porque nosotros mismos consumamos el pecado. ¿Vale? Pero ¿cómo Jesús logra no heredar el pecado de Adán? Sencillo. Porque el Espíritu Santo viene sobre María y coloca la semilla, coloca la simiente, coloca la esperma. ¿Ok? Esa semilla, esa simiente, ese espermatozoide de Dios no tenía el pecado de Adán, porque viene de Dios. Así como Adán nació de Dios, así Jesús nace de Dios y es el Adán perfecto. ¿Vale? Entonces Jesús, naciendo sin el pecado de Adán, Él es libre del primer pecado. ¿Vale? Pero corría el peligro durante sus 30 y pico de años pecar contra Dios o pecar contra los hombres. Y acuérdate que la Biblia dice que el que quebranta un mandamiento los quebranta a todos. Porque no es un mentiroso, no, es un quebrantador de la ley. ¿Vale? Él quebrantó la ley. ¿Ok? Él quebrantó la ley. Una persona que se come un semáforo es, él quebrantó la ley. O sea, no dice, no, él solo se come un semáforo, no, él quebrantó la ley. Entonces, si quebrantamos un mandamiento, quebrantamos la ley y ahí es cuando la muerte tiene el poder para matarnos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que Jesús tuvo que vivir y vivió en santidad todos sus años. Nunca pecó contra Dios, nunca pecó contra los hombres, nunca pecó contra su madre, nunca hizo lo malo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que Él, estando limpio, estando libre de pecado, Él dice, ok, bueno, entonces yo no me puedo morir, porque si la paga del pecado es la muerte, yo no he pecado, no me puedo morir. ¿Me explico? Jesús era inmortal, no se podía morir. ¿Pero por qué Jesús muere? Porque se convierte en la serpiente de bronce. ¿Cómo se convierte en la serpiente de bronce? Pues Él
Este es el mejor ejemplo que se me ocurre. Él coge tu pecado y se lo traga. Así como cuando nosotros nos comemos una comida y luego esa comida viene a ser parte de nuestras células. De la misma manera, Jesús, cuando se traga tu pecado, mi pecado y el pecado de la humanidad, Él se hace pecado siendo perfecto, siendo santo, siendo puro, ¿vale? Siendo limpio. Él se traga el pecado y ahora Él puede ser el sustituto perfecto en esa cruz. Tú y yo merecíamos la muerte, tú y yo merecíamos la cruz, tú y yo merecíamos estar colgados allí, pero Cristo se montó en la cruz por nosotros. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. 2 Corintios 5:21. Segunda de Corintios, ¿verdad? 2 Corintios 5:21. Que me había ido a Crónicas. Y yo como... Hablando de comida, ya me está dando hambre. ¿Eh? ¿Tienes hambre, Sam? Sí, me comí bien, solo me comí la sopa. Imagínate el hambre que tengo. Bueno, mi amor, te vas a poner más guapa de lo que ya es. 2 Corintios capítulo 5, verso 21, ¿lo tenemos? Sí. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Él. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo, estando impoluto, o sea, limpio, Él se montó en la cruz. Y la única manera de que Él pudiese morir era que se tragara nuestro pecado, para que se le imputara la muerte, para que se le imputara el pecado, y ahora sí podía morir. Ahora yo te voy a decir, ahora vuelvo a la pregunta que dejé en el aire. ¿Se acuerdan cuando les dije que, oye, Dios era injusto porque cómo me iba a hacer heredar el pecado de Adán si yo no me podía defender? Yo no pude ayudar a Adán, yo no le pude hacer señas, yo no le pude decir, no lo haga. ¿Me entiendes? Yo no pude hacer eso. Y se me imputó su pecado. Pero entonces, si Dios fuera injusto por eso, Dios también fuera injusto porque yo no me monté en la cruz. Yo no sufrí los dolores de la cruz. Yo no puse mi espalda para que me latigaran. Yo no puse mi cuerpo para que me laceraran, para que me escupieran, para que me vejaran, para que me torturaran, para que me colocaran una corona de espinas. ¿Me entiendes? Bueno, me gusta recordar siempre que ese trapito, o sea, ese manto que le ponen siempre a Jesús cuando va cargando la cruz y va caminando al Gólgota, eso es mentira, eso no existía. A Él lo hicieron caminar desnudo por la ciudad, en pelota. ¿Por qué? Porque era una vergüenza psicológica, era una vergüenza emocional, era una vergüenza espiritual, o sea, lo querían hacer polvo. Y Él, que tenía que estar allí, éramos tú y yo. ¿Vale? Pero ¿qué sucede? Así como se nos imputó el pecado de Adán, y sin nosotros hacer nada, nosotros heredamos la naturaleza de Adán, por lo cual la muerte tenía la autoridad para matarnos. De la misma manera, si nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza en la muerte y la resurrección de Jesús, en ese sacrificio que Él hizo en la cruz, se nos imputa su justicia. Se nos imputa su justicia. Aunque nosotros no hayamos estado en esa cruz, si yo creo en la cruz y yo pongo mi esperanza en la cruz, no en mis propias habilidades para salvarme, no en mis propias bondades, no en mi propia capacidad para hacer lo bueno, no en mi propia religiosidad, no, nada de eso nos puede salvar. Entonces se nos imputa, Dios nos imputa nada más y nada menos que la justicia del Hijo de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él. Yo quiero que leamos todos juntos este versículo en voz alta. 1, 2, 3. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hechos capítulo 3, verso 19. Entonces, ¿sabes esto? Antes de Romano. ¿Has oído el mensaje del Evangelio? ¿Has entendido el mensaje del Evangelio? Te pregunto, ¿te preocupa? ¿Te preocupa irte a un lugar de tormento eternamente y para siempre? ¿Te preocupa? Porque a mí me preocupa. Y no solamente me preocupo por mí, también me preocupo por cada uno de ustedes. Por cada persona que está aquí. Por cada persona que camina sin esperanza y sin Dios en la ciudad. Por cada adúltero, por cada fornicario, por cada homosexual, por cada lesbiana, por cada mentiroso, por cada rebelde, por cada parricida, por cada homicida. Yo me preocupo porque van a ir a una eternidad sin Dios, no tienen esperanza, no tienen a Dios. Vale. Hechos capítulo 3, verso 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Que es necesario arrepentirse de todo pecado. Es necesario ir a la cruz y decir: Señor, yo entiendo que he heredado el pecado de Adán, o he heredado el pecado de mis padres. Yo entiendo que yo mismo he tomado mis propias decisiones de hacer lo malo y yo te pido perdón, yo me arrepiento. Lucas capítulo 13, verso 3. Mira qué fuerte esta palabra. Lucas capítulo 13, verso 3. Mateo, Marcos y Lucas, Juan. Se fija el Antiguo Testamento. Está dos más atrás Tiene de supervisión. Claro, Romano. Por el nivel del libro. Hay que aprender a leer la Biblia. Yo tampoco sé mucho. Lucas capítulo 13, verso 3. Lucas capítulo 13, verso 3 dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Wow, qué fuerte. Necesitamos arrepentirnos. Y yo le ruego al Señor que nos ayude a entender que necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos, Gisela. Necesitamos arrepentirnos, Salmo. Cada día, cada momento, ir a la presencia del Señor. Arrepiéntete. Arrepiéntete de lo malo que has hecho. Yo tengo que hacerlo. Todos tenemos que hacerlo. Tenemos que ir a la cruz. Día a día eso. Vale. Juan capítulo 3, verso 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que, Juan capítulo 3, verso 16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que Dios quiere? Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Vale, entonces, yo hoy te invito a que tú puedas acercarte a Dios y decirle: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Señor, yo hoy he podido entender
que no es mi justicia, no es lo bueno que yo pueda hacer, las cosas buenas que yo pueda hacer. Yo quiero arrepentirme de todo pecado porque quiero tener comunión contigo. Amén. Hebreos capítulo 3, verso 15. Ya estoy terminando, ¿vale? ¿Qué me dice? Hebreos 3, verso 15. Después de No, Romanos, más para adelante. Después de Romanos queda Hebreos. ¿Queréis que la ponga en portugués? Você falar português, Senhor. ¿Cuál es la que nosotros leemos? Reina. ¿Hebreos qué? 3, 15. 1960. Vale, chicos, mira lo que dice Hebreos 3, capítulo 15. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué más sigue? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Pasa la otra? Fueron que viendo videos le provocaron. Porque, a ver, pasa la otra España, a ver, porque dice, lo que pasa es que esa es la nueva legal. Sí, pero la más antigua. Un poquito más antiguo, pero se parece mucho. Ya, vale. Entonces, si Dios te ha hablado hoy, si Dios te está hablando hoy, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Ten un corazón tierno a Dios. Ten un corazón sensible al llamado del Señor. Y ve a Dios y arrepiéntete. Dice, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación, dice Corintios. Te pregunto hoy, ¿cuándo vas a tomar la decisión de seguir a Jesús? ¿Cuándo vas a tomar la decisión de venir al Señor y arrepentirte de tus pecados? ¿Cuándo vas a poner tu confianza y tu esperanza en la muerte y la resurrección de Jesús? ¿Cuándo vas a tomar la decisión? Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55, 6. Bueno, chicos, yo creo que hoy Dios nos ha hablado. Yo creo que hoy Dios nos ha hablado. Es el deseo del corazón del Señor que nosotros podamos ver a Dios y acercarnos a Dios. Les voy a recordar los puntos, ¿vale? Tengo todos los puntos por separado aquí. Voy a hacer un panorama. Voy a leer el bosquejo. La humanidad tiene un problema. Ha heredado una naturaleza caída de Adán. Sin embargo, nosotros mismos pecamos. Y eso nos dio como consecuencia una mente rebelde. La consecuencia es que yo, por más que me esfuerce, no voy a poder cumplir la ley de Dios. No puedo. Además, mi pecado ha roto mi relación con Dios, he levantado un muro entre nosotros. Eso me va a producir la muerte eterna. ¿Ok? Pero hay una solución. Jesús es el sustituto perfecto. ¿Qué necesitamos? Arrepentirnos de nuestra maldad, dejar, abandonar las cosas que estábamos haciendo y poner nuestra confianza y nuestra esperanza en la obra redentora de Cristo, que no es por mis propios esfuerzos ni por mi propia justicia, sino es por los méritos de Jesús. Cuidado. Por los méritos de Jesús. Entonces, si te preocupa, hoy es el momento, hoy es el día de tomar la decisión y queremos orar por ti. Eso, ese es el resumen, esa es la conclusión, ¿vale? Entonces, yo te invito a estar sobre tus pies. Ay, Señor. Si tú de alguna manera has sentido que Dios te ha hablado en esta hora, si tú has sentido que el Señor te está llamando a que cambies tu manera de pensar para que así también cambie tu manera de vivir, yo te invito
a ver, a que pases aquí un poco adelante para que todos oremos por ti. Y o sea, no necesariamente estoy llamando a David, porque cualquiera de nosotros en un momento puede sentir eso. Sin embargo, si David sientes el llamado del Señor, sientes que Jesús te está llamando, yo te invito a que valientemente, porque hay que ser valiente, pases aquí adelante. Hoy es el día, hoy es la oportunidad. Dios te está llamando, Dios te ha explicado a través de lo que yo te compartí hoy. Ya viste que todo lo que te leí es la Biblia, no inventé nada. Y Dios te está haciendo un llamado. Y si lo consideras, te invito a que pases aquí para orar por ti, ¿vale? Entonces, yo quiero que cerremos nuestros ojos, quiero que oremos, quiero que le pidamos al Señor que nos ayude, quiero que nosotros podamos revisar nuestro corazón, quiero que nosotros podamos ver si en nuestro corazón hay pecado, si hay rebelión, si hay rebeldía, si hay maldad, si hay iniquidad, si hay desobediencia. Y nosotros podamos venir al Señor hoy, porque esta es la oportunidad que Dios nos está dando para decir: Señor, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Yo no quiero que esa naturaleza de pecado me siga arrastrando a lo malo, ¿vale? Yo quiero tener la oportunidad de venir a la cruz y tener un encuentro contigo, y que tú puedas cambiar mi vida, que tú puedas cambiar mi corazón, que tú puedas cambiar mi rumbo en esta vida. Padre bueno que estás en los cielos, te damos las gracias. Te glorificamos, te santificamos, santificamos tu nombre, Señor. Padre, yo en esta hora yo te pido que tú puedas convencernos, Señor, de todos esos errores, de todos esos pecados, de toda esa maldad que nosotros hemos cometido delante de ti, Padre. Nosotros queremos pedirte perdón, nos arrepentimos, Señor. Nos arrepentimos por ser egoístas, nos arrepentimos de nuestra mentira, nos arrepentimos, Señor, de permitir que nuestras pasiones desordenadas nos arrastren, Señor, a hacer las cosas que sabemos que están mal. Nos arrepentimos, Padre Celestial, por todas las cosas malas que hemos visto, que sabemos que no teníamos que ver. Nos arrepentimos por oír todas las cosas malas que sabemos que no teníamos que escuchar. Nos arrepentimos por todas las cosas malas que dijimos, que sabíamos que no teníamos que decir, y venimos en esta hora delante de ti. Estamos a tus pies, Señor. Estamos hoy a tus pies, Padre eterno. Oh, mi Dios y mi Rey, en el nombre de Jesús, perdónanos. Dile con tus propias palabras: perdóname, Señor. Perdóname por haberte fallado. Perdóname, Señor, por haber cometido este pecado, Señor. Tú sabes cuál es el pecado que me ha arrastrado una y otra vez a lo mismo, a la misma situación. Perdóname. Derriba el muro que nos separa. Yo quiero conocerte, yo quiero tener comunión contigo, yo quiero vivir en espíritu y verdad. Oh Padre eterno, revélate en mi corazón, que yo pueda entenderte, que yo pueda conocerte, que yo pueda vivir el Evangelio, que yo pueda poner mi confianza, que yo pueda poner mi esperanza en esa muerte y esa resurrección que tú pusiste, Señor, como nuestro sustituto perfecto, Padre Celestial. Oh, gracias, Señor, gracias. Mi Dios y mi Rey, yo como la cabeza de este hogar, oro por esta familia, oro por mi mujer, oro por mis hijas, oro por mi madre, Señor. Padre, perdónanos, perdónanos, perdónanos. Cúbrenos con tu sangre. Yo rocío la sangre del pacto eterno sobre ellos. Yo declaro la gracia, la unción, el poder, la misericordia, la compasión del Señor operando a nuestro favor para salvarnos, para librarnos del pecado y de la muerte, para librarnos de un castigo eterno, del fuego del infierno, Señor. Perdónanos, Señor, lávanos, límpianos, aviva, Señor, nuestras conciencias, lava nuestras conciencias con tu sangre, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo mi casa, yo bendigo mi familia, yo declaro que ninguno se perderá, que todos
seremos salvos y que yo veré, Señor, cumplirse la voluntad de Dios, Padre Celestial. Aquel que empezó la buena obra la culminará por su buena voluntad, Señor. Yo oro por David, oro por su casa, oro por su matrimonio, oro por su familia, Señor. Oro por su esposa, Padre Celestial. Oro por sus hijos, Señor. Padre, ten misericordia de David, Señor. Perdona sus errores, perdona sus desatinos, Señor. Perdónalo cuando Él, Padre Celestial, ha tomado la decisión de hacer lo malo delante de ti. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te ruego, Señor, que tú lo cubras con tu sangre preciosa. Esa sangre que derramaste en la cruz a favor de Él. Yo te pido, Señor, que tú la derrames sobre él. Yo la derramo sobre él. Yo rocío la sangre, Señor, sobre su espíritu, alma, cuerpo, mente, corazón, conciencia, imaginación, sentimientos, pensamientos, sobre todo lo que él es, Señor. Padre, sobre su salud, sobre sus finanzas. Bendito sea David, Señor. Bendito sea David, Padre Celestial, en su entrar, y bendito sea él en su salir. Padre, que él pueda deleitarse en tu palabra, que él pueda deleitarse en tu presencia, Señor, que él pueda conocerte y pueda habitar en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias por este momento. Gracias por la paciencia de David. Gracias por haberlo traído a este lugar, porque nos has honrado con su visita, Señor. Padre, nosotros ponemos, Señor, su regreso a casa. Guárdalo de todo accidente, guárdalo de toda cosa mala y llévalo con bien, Señor. Todo lo que te hemos pedido, te lo hemos pedido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ay, qué cariño, más claro, tanta un gallo. Ahora sí, papito.